7 de la mañana con 22 minutos, tomamos contacto vía Zoom con el exministro de Economía y exsenador Óscar Ortiz para hablar acerca de este pedido que hizo a través de una carta al Tribunal Supremo Electoral para postergar las elecciones del 7 de marzo. ¿En qué fundamenta usted este pedido? Buenos días. Angélica mencionaba muy preocupada. Mira, Angélica, el problema de las elecciones no es el día de la elección, son todos los días de campaña anteriores en los cuales los actos de campaña se caracterizan por un contacto cercano entre los candidatos, sus dirigentes, los ciudadanos, por actos masivos que van a multiplicar el contagio. Y yo quiero llamar la atención, Angélica, de que el país ya está yendo muy mal. La segunda ola está creciendo muy rápidamente. No sé si es posible ver este cuadro, pero básicamente comienza aquí, cuando el primer caso, a principios de marzo, tarda 2 meses en llegar a los 1000 casos diarios, más o menos a principios de julio. Durante la segunda quincena de julio y la primera quincena de agosto estamos alrededor de 1500 casos, de ahí pasamos algunos días a los 2000 casos, baja. Y en diciembre, en solo un mes, lo que antes nos demoró porque había cuarentena casi 3 meses, en diciembre ya hemos vuelto, con el dato de ayer, a los 2000 casos. Quiere decir, Angélica, que se están disparando muy aceleradamente. Esto significa que quiero llamar la atención sobre esto, y creo que tengo el deber moral de, conociendo la información y siendo un sobreviviente del COVID, yo soy parte de ese 2% que tuvo que ir a terapia intensiva y que tuvo en riesgo su vida. Quiere decir que de cada 1000 personas que se contagian, Angélica, cada día, ya estamos en 2000, el 2%, según las estadísticas que están comprobadas, va a necesitar terapia intensiva. Quiere decir, de cada día que se anuncian 1000 contagiados, 14, 15, 20 días después va a haber 20 necesitando ser atendidos en terapia intensiva. Ayer, por ejemplo, hubieron casi 2000 casos. Eso significa que de aquí a 15 días, solo por los casos de ayer, vamos a tener casi 40 personas necesitando terapia intensiva. Pero si esto suma 20 antes de ayer, 30 de ayer, y así va sumando, obviamente por semana puede tener una necesidad de 250 a 300 nuevos requerimientos de terapias intensivas, que el país no tiene esa capacidad. Ya nos están diciendo, Angélica, los directores de los hospitales que están saturados. Por lo tanto, yo creo que la respuesta que nos da el presidente del Tribunal Supremo Electoral es una respuesta, por así decir, burocrática, formal, de una autoridad que quiere cumplir con su responsabilidad, está bien, pero que no está tomando en cuenta el riesgo en el cual se está poniendo la vida de cientos o hasta miles de bolivianos, de compatriotas, de seres humanos que obviamente van a tener su salud amenazada por aún una mayor multiplicación de los contagios. Bien. Buenos días, nos saluda Natalia Girard. ¿Qué datos tiene respecto al saldo que dejó las campañas políticas que se hicieron antes de que sea la elección presidencial? Porque hace unos minutos decía, el problema aquí son las campañas políticas. El problema son todos elementos que promuevan la aglomeración de personas. Las campañas son unos de ellos. También le quiero hacer notar en este cuadro que les mostraba que en este disparo de los contagios de diciembre hemos tenido varios elementos. Primero, en todo el mundo, Natalia, la segunda ola está siendo mucho más rápida en su multiplicación. Le voy a dar el ejemplo de España. España llegó en la primera ola a 350.000 contagios hasta fines de mayo. En estos últimos 2-3 meses ha superado los 2 millones de contagios, el dato que daba anoche en sus medios de comunicación. En Bolivia, además, hemos tenido, por un lado, un relajamiento, por así decir, ciudadano, en el respeto de las normas de distancia, pero además el propio gobierno, seguramente buscando un mayor dinamismo a la actividad económica, saca el 29 de noviembre el decreto 4404, diciendo que prácticamente se suspenden las restricciones hasta el 15 de enero. Claro, es como si los bolivianos fuéramos a vacaciones colectivas, pero el virus no entra en vacaciones.
y obviamente todo esto ha generado digamos, descontrol, por así decir, en el número de contagios. Por eso yo insisto y realmente me angustia ver que los bolivianos estamos cometiendo una especie de locura colectiva a no tomar mayores medidas preventivas, de que estamos yendo hacia fines de enero y un mes de febrero donde no van a tener nuestros hospitales la capacidad de atender a todos los enfermos graves, que son una minoría, son 2%, pero al ritmo que nos dieron ayer el número de contagios confirmados, vamos a superar en solo 2 meses los 100.000 nuevos contagiados. Entonces eso significaría que tendríamos prácticamente en 2 meses casi 2.000 enfermos graves. ¿Cómo lo vamos a atender? Por eso le digo, aquí no estamos hablando simplemente de cumplir con una norma a la letra muerta, estamos hablando del riesgo para la salud y para la vida de cientos de compatriotas bolivianos. ¿Qué apoyo político tiene Óscar Ortiz para impulsar su propuesta? Mira, yo en este momento no tengo ni siquiera militancia partidaria, no soy candidato, pero soy un ciudadano que efectivamente sufrió lo que es entrar a una terapia intensiva, sé lo que en carne propia, lo que es sentir la incertidumbre si uno va a poder o no va a poder superar esta enfermedad, sé lo que ha sufrido mi familia y sé lo que han sufrido y están sufriendo familias que han perdido a sus seres queridos. Por lo tanto, no es posible que por un cálculo político no se estén tomando las medidas preventivas. Y les quiero indicar cuál es el cálculo político aquí. Quienes están en funciones, ya sea en el nivel municipal, en el nivel departamental o en el nivel nacional, obviamente que temen que con el alargamiento de los plazos puedan desgastarse en su gestión y le vaya a ir mal en las próximas elecciones. Quienes están bien ubicados en las encuestas seguramente no quieren arriesgar y quisieran que las elecciones, si fuera posible, se realizasen mañana. Pero aquí estamos hablando de un fenómeno absolutamente extraordinario que incluso está golpeando los sistemas de salud de los países más avanzados. Hemos visto en los últimos días países con tan buen sistema de salud como Inglaterra, Alemania, que sus propios gobiernos han admitido que no están teniendo la capacidad de controlar esta segunda ola. Y nosotros nos estamos acercando hacia el precipicio como si nos resignáramos a ello. Por eso creo que realmente aquí tenemos que tomarnos en serio. Yo estoy hablando como un ciudadano que tuvo la oportunidad de conocer todos los estudios que se hicieron al comienzo del año pasado. Por ejemplo, había un estudio en la Unidad de Análisis de Política Económica que decía que si no se hacía la cuarentena iban a haber más de 2 millones de contagios. Yo sé que la cuarentena implicó unas penurias económicas tremendas para la población y entiendo por qué no se quieren tomar medidas similares, pero por lo menos deberíamos tomar medidas que eviten la aglomeración de personas para que, por así decir, se prorrogue en el tiempo, el número de contagios se lo disminuya y nuestros hospitales tengan la capacidad de entender a quienes caigan justamente en esa categoría de enfermos graves y necesiten terapias intensivas. Para finalizar, una postergación y una votación con un posible ausentismo el 7 de marzo, ¿a quién beneficiaría más? ¿A la oposición o al oficialismo? Mire, yo escuchaba una entrevista anterior que ustedes decían al vicepresidente del MAS y decía que sería un gran perjuicio. ¿Para quién sería el perjuicio postergar las elecciones? Para quienes están de candidato, para quienes están en funciones de gobierno y no quieren desgastarse. Pero le aseguro, Angélica, para la población no es el perjuicio. No es un tema entre oficialismo y oposición, pero como le decía, normalmente todos quienes estén, ya sea de alcaldes, gobernadores o el presidente y sus ministros, van a temer pues que con una prolongación del tiempo se desgasten. Pero por favor, aquí estamos hablando de la salud y la vida de cientos hasta miles de compatriotas bolivianos. Eso es lo que está en riesgo. Ese es el gran perjuicio. Aquí el perjudicado es el pueblo en su salud y en su vida. Para un ciudadano común que no está participando en la política, que las elecciones se posterguen 60 días más, les es indiferente. Ya las elecciones municipales y departamentales no ponen en riesgo la estabilidad institucional o democrática del país como sucedía con las elecciones nacionales. Bien, le agradecemos a Óscar Ortiz por esta entrevista y nosotros continuamos esta mañana aquí en la revista. Es momento de un consejo.